Vale, pois, xente, moi boas, benvidos. Sempre fago, mira, tío, sempre fago isto de empezar unha conversa ou un vídeo e moverme, non sei por qué, dá igual. Moi boa xente, que tal? Benvidos a un novo vídeo, benvidos aquí a unha nova conversa. Oides ver xa en pantalla, ahora mismo está solo vendo a min, pero oides ver xa, agora mismo, en pantalla, aquí, ao señor Basquiat. Moi boas, que tal? Como estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bueno, aquí estamos, día duro de traballo, do traballo real, que se di, non? Do traballo real, pero bueno, con ganas de facer esta conversa contigo, de que a xente te coñeza, de que eu te coñeza máis, porque, joder, Mm. a verdade que levamos unhas cuantas semanas xa para ver se Sí, cuadrábamos, para ver se a facíamos, e non daba chegado o día, eh. la verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, por fin estamos aquí y vamos a darle. Porque eu vou a bueno, vou a ser sincero, non? A xente que di: "Hostia, ti como chegaches a Basquiat, como foi a cousa", pois eu, teño que agradecerlle, de feito, puxeme hoxe a camiseta un pouco para, homenaxe a Burela, homenaxe a túa terra, non? Homenaxe tamén a Osa do Mar, que, ti non o ves, creo, pero a xente o ve aquí á miña dereita, a Mm. camisetiña do ano pasado, porque eu a ti coñecinte, cheguei un pouco a ti, a túa carreira, o que fas, gracias á confirmación que fixeron, porque ti ibas a estar no 10º aniversario do Oso do Mar, e foi aí cando, bueno, empezamos a contactar, ti me coñeceches a min porque te agreguei e tal, foi un pouco aí Mm. en común e joder, sen verte en directo xa me chamaches a atención, teño que dicir. Sí, sí, me alegro, eso es buena señal. Sí, señor. Mira, vamos a comezar un pouco polo final, non? Porque, a ver, o seu sería, non, agora que oye, a típica, non, de como te definirías, quen é Basquiat, non sei que, os teus comezos, Sí. pero vamos a comezar polo Salmar. Vamos a comezar por a túa participación no festival, porque, joder, ti vas a participar agora, estás nun pedazo de cartel, hai que dicilo, Sí, eh, sí, sí. no 10º aniversario. Que para ti? Porque sendo de Burela, imagino que o festival de por sí ten que ser algo especial e aparte no Mm. 10º aniversario, que para ti estar presente aí? Pues para mí es una locura, tío, porque yo me acuerdo cuando tenía 14 años o así, que había ido con mis amigos a la OSA del 2016, que de aquellas había ido Zetangana, después en 2017 había ido Loco Playa, y va, nos lo pasábamos de puta madre, tío. Y pensar en esos tiempos, que hace ya más de 6 años de eso, y verme ahora que voy a estar ahí cantando, no sé, es muy loco. Y a mí me llena mucho. Y encima que va a ser la primera vez que canto allí en Burela, en mi tierra, y vaya primera vez. O sea, vai a ser a primeira vez cantando na túa terra. Sí, Hos sí, sí, sí. hostia, o sea, que estrea, Hostia, eso es estrenarse por todo alto. Sí, tío, pero porque la movida es que yo, o sea, soy de Burela, pero llevo toda la vida viviendo en Lugo. Ahora estoy en Coruña, pero por tema de trabajo de mis padres y tal, siempre viví en Lugo y bueno, todos los bolos que tuve fueron allí en Lugo. Y en Burela nunca, o sea, habíamos planteado algunas cosas, los de mi grupo de allí y yo, pero nunca surgió nada. Y ahora lo de la OSA es una bomba, tío. Joder, unha bomba aí e aparte, bueno, a túa conversa, vou poñer un pouco a situación a xente, a túa conversa igual, está sendo publicada ou está sendo vista antes da unha conversa que vou a facer ca organización do Somar ou despois, non o sei. Igual vedes Sí. aquí cousas que incongruencias no que eu vou a dicir, pero, é unha aposta, joder, deles, o festival, que aposte sempre por talento de alí, por xente que sodes moito menos coñecidos que outros nomes, está guai, non? Que máis alá de que ti sexas de Burela, non? Que un Mm. festival diga: "Hostia, oye, Basquiat, tío, ven aquí, te interesa cantar aquí?". Ten que ser guai, non? Ver que a pesar de existir macrofestivales e sitios onde é difícil que podas, actuar, que haxa sitios como Mm. este que te deixen o teu sitio. Hostia, se agradece muchísimo la oportunidad. Yo estoy súper contento. Y mira que aún quedan meses, pero en verdad no queda tanto como nos pensamos. Pero no sé, yo estoy súper contento de poder cantar ahí y voy a dar lo mejor de mí en ese show. Mira, vamos a ahora ir tempo para atrás, vamos a poñer en situación a xente un pouco para que sepamos quen eres, porque, claro, vou dicir unha cousa, porque ti eres, non tan asquerosamente xoven como algúns últimos, invitados que pasaron por aquí, pero ti eres Mm. do 2021, o sea, que ti tes, 23 anos, non? Máis ou Sí, menos, del eh 2001.
Hostia, Cumplo 23 en agosto, el 10. joder, que asco me dades os xóvenes que facedes cousas así e facedes cousas interesantes e xa, porque ti, joder, 2001, estamos no 2024 e ti xa levas uns cuantos anos no mundillo sacando música, intentando facerte un oco neste universo musical, ¿no? Sí, o sea, yo el primer contacto que tuve con escribir y demás, la primera letra que escribí fue por allí en 2015, cuando aún tenía 13 años, que no había cumplido ni 14, y escribía cosas para mí, sin más, se le enseñaba a mis amigos y me dio por empezar a subir todo cara al público a partir del 2017, que ahí ya me vi convencido y dije, venga, vamos a subir cosas a YouTube. Y después, 3 años más tarde, ahí por donde el COVID, empecé con lo del tema del Spotify y demás distribuidoras, pero no sé, ya son muchos años. Hostia, pero xa no tan pequeno escribindo, que é o que che levaba a ti daquela? Como lembras o por que escribías? Por inquietudes que tiñas, por movidas ou simplemente a túa cabeza te dicía: "Ponte a escribir"? Sí, por inquietud, más que nada, y porque yo me acuerdo que de pequeño me había enseñado el rap mi hermana mayor y no sé, siempre fue un mundo que me llamó la atención, pero hasta que tuve 13 años no me dio por escribir nada, pero inquietudes, más que nada. Inquietudes e imagino que igual algunha influencia de algún artista que escoitabas daquela, sempre estiveches ligado ao mundo do rap, do hip hop ou como foi a túa conexión musical? Con que estilos te identificabas daquela? Pues seguramente con el rap, porque yo, bueno, de aquellas que yo recuerde, escuchaba mucho hard y tal. O sea, que ahora ya hacen la tira de años que no lo escucho, pero sin más, y me inspiraba mucho de aquellas. Vamos a ese ano 2020 cando decides, xa pasas ese bueno, non 2020, esos momentos de YouTube, porque claro, ti subes esas cousas, ti lle ensinas a tus colegas, os teus colegas Mm, é máis non é fácil ensinarlle, non? Porque a veces, joder, enseñar aos colegas o que fas na túa habitación, pois é difícil, pero decides empezar a sí. subir a YouTube. Como foi o recibimento da xente? Como foi verte ti que xa o que ti facías, pois podía chegar a máis xente que o teu círculo cercano? Pues no sé, o sea, el primer tema que subí no me lo esperaba así, porque me refiero, hubo comentarios bastante buenos. Después hubo otra mucha gente que ya venían con lo mítico de, vas a destiempo, no sé qué. Pues bueno, quien empieza, cuando empiezas en el rap, si ya clavas todo al momento, eres un puto genio. Desde que naciste, ya te lo digo. O sea, hay que ir poco a poco y aprendiendo. Y después ya vas cogiendo tablas y después va a ir todo rodado. Home, é que, joder, eu digoche unha cousa, sou un inepto musical, eu sempre o digo, eu non sei nin dar palmas para seguir o ritmo, non sei cantar, non sei tocar ningún Mm, instrumento, non sei producir, eu non teño nin puñetera idea, o sea, eu escoito música e o que sí. de eso sei. Pero, joder, a mí non me parece tan sencillo rapear, nin me parece tan sencillo facer algo como para que ti, sendo xoven ou incluso eu agora que me poño a empezar a rapear con 34 anos que vou a cumplir, se me poño agora a empezar, hostia, os comezos, o que diste non, ou eres xa a próxima estrella mundial do rap, porque xa eres un portento dende que empezas, ou hostia, o normal é que as primeiras veces, pois non sexa perfecto, non? Claro, claro, eso es un progreso al fin y al cabo. Y cuantos más años estés escribiendo, mejor lo vas a hacer. Claro, porque ao final, se ti non fas esas primeiras veces, ti seguramente ti mesmo sabías que o que estabas a subir tampouco non era a perfección absoluta, non? Tampouco era algo que digas Claro, ti: "Buah, claro. isto é o mellor tema que se vai facer na historia". No, no, ni de lejos. Pero bueno, por algo se empieza. Claro, porque, joder, ao final tes que probar, non? Porque, como sempre digo, non? Que non proba, non sabe se a xente lle vai gustar ou non sabe tamén porque o mismo, non? O Mm, que dicía antes, ti na túa habitación podes facer as túas cousas, cos teus colegas postei unha base no parque, rapeas, sí. improvisas, o que sexa, pero claro, non é o mismo facelo así que xa, hostia, abrirte a outra xente, que é cando pois podes mellorar, non? Con comentarios, con críticas constructivas, pero mellor dicir, hostia, pois mira, Mm, este me di isto e ten razón, pois igual teño que claro. mellorar este aspecto. Mm. Pero después van a estar siempre los que te odien con motivos y motivos, ¿sabes? Pero
da igual, al final te tienen que dar igual, porque si no te va a echar todo para atrás y esto es un camino recto que hay que seguir adelante, porque si no, jodido, la verdad. Que merda o tema dos haters, non? No sentido de porque pasa en todos os géneros, pasa no rap, pasa no pop, pasa en todo. Hostia, joder, eu, por exemplo, chego a túa música. Oye, escoito algo, Mm, non me mola, pois xa está, non te volvo a escoitar. claro. Incluso se quero, pois te bloqueo de todas as redes para que non me aparezcas nada, Mm, pero non é necesario poñerte un comentario que sexa destructivo, non? Oye, vaya mierda haces. Pois non, mira, non me gusta, mm. xa está, pa diante, non? Sí, de hecho, cuando me confirmaron en la OSA hubo un comentario que me hizo bastante gracia, que después vimos que era un perfil falso, que la foto de perfil la cogió de Pinterest. Bah, Hostia, é La que gente, a a la pe gente, la gente. a peña aburrese moito, eh. A peña aburrese moito. Es una animalada, tío. Pero bueno, hay que pasar. Es Sí, lo más bien. a ver, ao final é o que diste, non? Se lle das unha importancia real ou demasiada importancia a esa xente, ao final é certo que un pouco non, cando ti publicas algo e o fas públicamente, valga a redundancia, pois sempre pode Mm, pasar estas cousas, non? Para, ao final, cando claro. fas algo diante que te vai escoitar ou te ver xente, pois sempre pode haber estos perfiles, non? Mm. Pero al final hay que pasar de ello, porque si no te vas a estancar y es lo peor. Mira, publicas esos temas en YouTube, vas aí facendo cousas e decides, Sí. pandemia por diante, poñerte xa a sacar en Spotify. Imagino que eso tivo que ser tamén un punto de decir, como, non sei se a palabra sería profesionalización, pero si de vamos en serio, non? Vamos un pouco xa que isto vaya pa diante. Sí, justo, como de profesionalizar un poco más todo. Y además que yo en la pandemia fue cuando empecé a escribir mi primer álbum y yo ya sabía que eso tenía que salir en todas las plataformas, aparte de en YouTube y me dio por ahí. O sea, no sé si en la pandemia justo o nada más salir del confinamiento fue que me decidí, me investigué lo del tema del DistroKid y me hice los perfiles en las plataformas, fui subiendo lo que tenía, que gracias a Dios no me lo tiraron porque la mayoría de las bases, por no decir todas, son robadas de YouTube, pero eso, o sea, y se pudo subir el álbum y todo genial. E como foi? Como lembras esos primeiros días ou esos primeiros meses co teu disco xa aí subido, xa dicindo, hostia, mira, teño o meu primeiro disco, porque ao final, joder, Hmm, 2020, estamos falando de que eras todavía máis asquerosamente xoven do que eres agora, e hmm, xa ter un disco publicado, pois hostia, xa máis alá do que puidese pasar, xa tiña que ser para ti, oye, mira, sí, o que eu fixen xa está aí para que todo o mundo poida ver, e xa pase o que pase, xa vai quedar aí. claro, claro. A ver, a día de hoy me da un poco de reparo escuchar ese disco, porque es que no tiene nada que ver con lo que hago hoy, pero joder, es bonito, por así decirlo, porque al final es tu primer proyecto serio y le dediqué bastantes meses, horas de estudio y joder, se le acaba pillando cariño y dentro de lo que cabe para el momento que era, me parecen buenos temas. Home, é que ao final hai que valorar eso, non? Hai que é habitual, porque ao final eu creo que todos os artistas que cos seus primeiras cancións, os seus primeiros discos publicados, sempre te escoitas agora e claro, ti agora aprendiches moito máis, practicaches moito máis, tiveches Sí. actuacións, cambiaches moitas cousas e claro, ahora dirías ti, hostia, pois isto faría de outra forma, pero ao final non deixa de ser ese disco que che levou a este punto no que estás agora. Sí, pero bueno, más bien como que finalizó toda esa etapa de hacerlo todo más rapeado y ese rollo y comenzar a ser más, no sé, fluir y investigar nuevos géneros y no cerrarse solo al rap, al rap, el rap, que hay muchas cosas aparte del rap y los subgéneros son la hostia también. Que máis aló do que ti fas, pero que son cales son os subgéneros ou que é o que máis te chama a atención de fora do que, para que se te entenda, o rap puro, como quen diría? Que é o que máis te chama a atención un pouco? Pues ahora mismo no sabría qué decirte, porque yo ahora estoy con el proceso de mi segundo álbum y va a ser todo como súper experimental. Va a haber de todo menos rap. Y no sé, hace 2 veranos, por ejemplo, en 2022,
estábamos mis amigos de Burela y yo muy enfricados con el sonido de Detroit y el West Coast y tal, que hay un rapero que es de aquí de Madrid, que se llama Glosito, no sé si lo conoces, Sí. que éramos muy frikis de él, bueno, nos sigue gustando, ¿sabes? Pero en ese momento era muy ponernos a buscar bases, rollos como las de él y tal, y no sé, ese verano estuvimos muy enfricados con esa movida, pero ahora ya es más tema de mirar otros géneros y ser lo más experimental que puedes, porque al final no hay que cerrarse a nada, como te dije antes, y siempre puedes dar en un género que la gente diga, hostia, y, ¿sabes? Que te pueda definir a ti. Eu sempre son da opinión e cando os convidados, os que levades pouquiño tempo, os que estades como se chama, non? Os artistas emerxentes que estades dando os vosos primeiros pasos, eu sempre cando me dicías isto, eu sempre recalco que facedes moi ben porque ao final estades nun punto no que, joder, podedes probar moito porque Sí, estades creando a vosa base de fans, a vosa base de xente que vos escoita e ao final nunca se sabe o que dicías ti, non? Que é o xénero que pode funcionar, porque non hai fórmula exacta do que vai a funcionar ou non, e sobre todo, no, claro, aquelo co que ti de repente a mellor ahora sacas algo de X género e diste, hostia, pois vou a morte con esto porque me mola esto e a partir de agora solo quero isto porque é o que máis te enche, non? Probar, ao final claro. é o que te queda tamén. Mm. Es que además con esos géneros en concreto nos tiramos muchísimo tiempo haciendo solo canciones de eso, pero es que es como lo del rap, no te puedes estancar solo en un género, porque si no, mal. Sí, porque, claro, se agora a ti te pregunto, cal é a fórmula exacta de algo que pode funcionar, sería difícil No, de porque responder. claro, y si supiésemos lo que va a funcionar, todo el mundo viviría de la música, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Porque a ti que o que te agora mismo, cales son os teus referentes ou que artista é, aquel que te que xa non que te influya a hora de facer música, sino aquel que te digas: "Hostia, me mola tanto o que fai que me gustaría non ser como el, de imitar, pero que te gustaría, pues, levar unha carreira similar ao que leva esa persona". Mm, pues te tendría que decir varios, que ya llevo escuchando bastante tiempo, que uno es Glosito, como dije antes, otro es Cruz Cafuné, MDA, que no sé si lo No, conoces. MDA no. Pues tú conoces fijo a La Élite. MDA Sí. tiene un tema con La Élite, que lo tienes que Ah, escuchar. vale, vale. Pues Sí, seguramente sí y- que o sea, seguramente sí que escoitei, claro. Sí, sí, sí. sí, es un chaval de Ponferrada, que ahora está en Madrid y tiene ahí su público, es muy bueno. Y también de Vigo, no sé si conoces a Dirty Souk, también es mucha influencia de ese chaval. Eu recoñezo, son un inepto, como dicía antes, en facer música, pero en canto a grupos, pois me queda moitísimo por descubrir, por suerte que a mí me encanta seguir descubrindo, e sobre todo que ten que ver con xénero urbano, rap ou Mm. subgéneros e demais, pero vamos a denominar xénero urbano para englobar todo. É Sí. do que máis me falta por coñecer e cada vez vou descubrindo máis cousas e a mí me flipa. Me flipa cada vez descubrir máis artistas e saber cada vez máis subgéneros e máis cousas que se fan porque me flipa dicir, hostia, pero que se fai isto, que non sabía que se facía. É un Mm. mundo que a mí me parece apasionante. Sí, es que literalmente te vas a encontrar todos los colores y todos los sabores, porque cada artista es un mundo y son todos, bueno, hay alguno que en fin, que se nota mucho que es copia de copia de copia, pero al fin y al cabo son todos muy diferentes entre sí y te puedes encontrar de todo en el género urbano. Mira, dentro dicías ti que, de actuación non falábamos de que nunca actuaches en Burela, pero que sí que tiveches, actuacións. Te preguntaba por Mm. esas primeiras veces de publicar as cancións, de como te sentías, como foran esas primeiras semanas, os primeiros días. Como lembras a primeira vez que te subiches nun escenario ou que estiveches diante de xente máis descoñecida, aínda que seguramente había colegas, pero como foi esa primeira Sí, vez, cantando? Como lembras esa primeira vez de presentar en directo as túas cancións? no sé, muy, muy ilusionado, tío, y no sé, como que en el momento no me lo creía, ya cuando nos dijeron que íbamos a cantar, que el primer bolo fue en marzo de 2023, no sé,
como que estaba muy ilusionado. También me hace falta mejorar, pero no sé, muy ilusionado, la verdad. Claro, ao final o directo é como esas primeiras temas que fas, non? Para mellorar nun directo, Sí, tes que ter directos, porque senón non hai forma de ver o feedback da xente ou ver o que ti preparas se pode funcionar o setlist e demais, non? claro, claro, eso es. Cuan- Cuantos más shows hagas, más tablas vas a tener, 100%. Porque claro, eu agora se te pregunto cal é o teu obxectivo na música ou que é o que te gustaría que pasase no futuro co teu proxecto, que sería? Vivir de ello. Rotundamente. Vivir de ello 100%. O sea, es lo que llevo queriendo ya desde que saqué el primer álbum. Y no sé, ahora con este año que llevamos ya, no sé, he sacado música cada mes y quiero que la constancia vaya a más y a más y a más. No sé, yo creo mucho en el trabajo y en la constancia en la música. Sí, porque, joder, sacaches o último tema publicado é Vortex, sacaches tamén Sí, Stars, sacaches aí un EP de 5 cancións que se titula A4mens, sí, además Stars y Vortex son dos adelantos de otro EP que voy a sacar ahora antes de verano. sí, porque ibache preguntar porque precisamente outro día nas historias, vin aí que pusiches un par delas como adiantando o EP, non sei se tes unha data máis ou menos exacta ou todavía estás manejando cando publicar? Pues mira, tío, lo íbamos a subir este viernes, pero al final no nos dio la olla, porque aún tengo que acabar uno de los temas y tengo que ir a grabarlo y demás, pero antes de verano va a quedar subido de eso 100%. Y después ya en verano tengo pensado subir un par de singles o tres y a partir de septiembre ya empezar con adelantos del álbum. Hostia, me flipa moito esa mentalidad que tes de tema, quero publicar, quero ter constancia e de que, joder, o estás Mm. tomando moi en serio. Sí, 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 100%. Además también me lo dicen mis padres, mis amigos también flipan, no sé. Pero yo estoy contento con hacerlo así, más constante todo. Porque imagino, non, que polo que te estou vendo nestes 20 minutiños que levamos de charla, Sí, hostia, cando dis que queres vivir da música é porque se nota verdadeiramente que isto é a túa paixón por riba de casi todo ou incluso por riba de todo, non? O que máis te move, por así dicilo. lo que más, lo que más. Y ojalá, ojalá pueda vivir de ello, pero no sé, muy incierto este mundo. No sabes qué te va a pasar. Porque ti tes claro o que polo que acabas de dicir que ao final o mundo da música outra cousa non, pero complicado é e Mucho. como se di, o de pegarse igual non é agora, pero pode ser dentro dun pouquiño. Ojalá, pero no sé. Hay que ser listo, hay que trabajar y sobre todo que a mí me falta de eso, hay que tener contactos también, porque si no, Que non é todo, porque se di moito, non, que el talento e non sei que, la suerte, pero ao final é a suma de todo, non? Porque ti podes claro, ter moito claro. talento, ti podes ter moita suerte, pero se non tes contactos non vas a chegar a ningún lado. Mm, Podes ter contactos que se non tes talento non vas chegar tampouco a ningún lado. E ao final, pois, claro. é a suma de moitas cousas que te poden levar a ese punto. Mm. Vexo que anda aí por aí un gatillo, non? Unha gatiña... Sí, tengo la gata detrás. Como se chama? Que habla Griselda. Pois, se quere pasar, non te preocupes, se quere pasar Ok. como ahora por diante, mira, ves, como que me estaba escoitando, se quere pasar por diante, que pase que a min, unha das cousas que me mola é cando os convidados tedes animais e deciden pasar de, oye, que estás facendo? Porque dirá, oye, que estás falando aí co teléfono que estou aquí, faime caso. Sí, literal. Además, esta habla mucho, maulla demasiado. Nada, era que fale, oye, de feito, ata eu creo que lle podo preguntar que opina da tua música, que a ver o que di, eh. Ahí se va. No, Estoy no, seguro que sí. non quere responder, non sei eu, No, non no, quere responder a pregunta, a saber o que opina aí. a saber.
Porque ti, con que estás traballando agora? Con quen estás facendo a túa música? Para tamén un pouco coñecer con quen te estás a mover ou con quen estás dando forma ao teu proxecto. Pues mira, yo ahora todos los temas que estoy grabando del álbum y demás, estoy grabando con mi colega de siempre, con Joaquín Pedrosa, JP, que es un chaval de allí de Lugo, de toda la vida, que llevo currando con él desde que tengo 19 años seriamente, pero la primera vez que grabé con él fuera con 16. Y en plan, es uno de los del sello en el que estoy yo ahora, que es Fat Music. Si los conoces, Mm, son festividades a Troula. sí, sí, sí. Sí, pues aparte de ser unos eventos que hacen, es sello discográfico. Estamos ahí varios chavales de Lugo. Y están él y el novio de la que era mi filmmaker. Hostia, que guai a existencia dun sello, de que poidades ter un apoio, non? De onde estar, porque ao final falabas de Mm, contactos, pero tamén ter un pouco ese respaldo de alguén que te axude ou que te poida ir aconsellando ou poida, pues, tamén onde estar, sempre é de sí, agradecer. sí, 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 mola mucho que la peña apueste por ti, más si es gente de Lugo, de toda la vida. Mola mucho. E que tal levas ou como ves a parte da produción? Como ves esa parte de producir temas? Como ves ese aspecto da música? Lo veo un mundo jodidísimo, como no le eches horas, tío. Yo, por ejemplo, en septiembre del año pasado, saqué un EP de 5 temas que se llama Johnny Pump, que literal, menos el cuarto track, estaba el resto grabado y mezclado por mí, un poco chapuza sin más, pero bueno, menos la intro del resto de temas, yo creo que no quedaron tan mal de sonido, para no tener tampoco tanta idea, pero es que ahora en lo que llevamos de curso no he tocado nada yo de grabarme ni de mezclarme, se lo estoy dejando a JP, el chaval que te dije antes, más a otro chaval que es de Ourense, que está aquí en Coruña también, que se llama Casque. Porque a ti chámate, o sea, a ti molaríate poder producirte os temas ou facer máis cousiñas nese ámbito? Sería algo que nun futuro che gustaría facer? Sí, la verdad es que sí. Si le echo horas me molaría. Como hacerme también los beats, yo también, ser productor 100% y después también lo que estaba hablando ahora, la parte de lo del ingeniero de sonido, también me fliparía hacerme todo yo. Y cuanto más fuese el producto mío, más satisfecho me sentiría. Pero bueno, de momento se lo dejo a otras personas Sí, que xa lo bastante mezclen tes, xa mejor. bastante tes que a túa parte como para meterte en outras, non? Claro, claro. Pero cuando tenga más tiempo, sí que le voy a echar horas de verdad, porque sí que como que me inquieta todo eso y cuanto más sepa, mejor, la verdad. Sí, porque imagino, non, que o saber como producir ou saber como mezclar ou saber e coñecer un pouco máis eses aspectos, supoño que de algunha forma pode axudar ao que ti aí está outra vez, ao que ti fas, non? A melloralo. Sí, Me encanta, era di que non quero que te vexan, que non, que xa está, déixame. Non te preocupes, que agora te libero. Non te preocupes, que ahora un poquinho máis se acaba xa a conversa, xa é todo teu outra vez. Non te preocupes. E non se preocupe, que xa te ten moito tempo, que ahora estamos aquí para que a xente te coñeza, para saber un poquinho máis de ti. hostia, al final entrevistas a la gata, me da a mí. Pois, bueno, a ver, se ten que ser, ou se teño que facer outra conversa ca gata, pois fago outra conversa ca gata, non hai problema ningún, Si ela quere, pa diante, O sea, nunca está de máis. Aquí estou traendo xente de todos os xéneros, de todas as idades, de todas as zonas, pois igual teño que empezar a entrevistar tamén aos animais, que, oye, igual é un nicho de mercado que pode funcionar. Falábamos antes de que temas poden funcionar, pois igual entrevistas a animais, igual funcionan, Buah, eh? pues está gracioso. Mira, como ves ti fálase moito, non, sobre todo, é unha cousa que me flipa, non, porque no mundo do rap e demais, fálase moito de escena, non, máis que en outros xéneros. Como ves ti un Mm, pouco a escena urbana, por globalizar, pero
aquí en Galicia ou en España? Como ves que ahora está ahora mismo a situación? Pues en España están los mismos de siempre y sigue saliendo mucha más gente y lo veo todo bastante bien y es la hostia porque la mayoría de artistas, por no decir todos, se llevan todos bien entre ellos. Y aquí en Galicia, en género urbano, también es la polla. Hay muchísima gente muy buena y cada vez más. Y hay muchos con los que me molaría colaborar. Y no sé, en Galicia está todo muy enriquecido Con quen respecto al género urbano. con quen che gustaría colaborar? Cales serían esas colaboracións que dirías ti: "Joder, me molaría nun futuro poder facelas"? Pues mira, hay un chaval de Ourense llamado Rodríguez 00 que me flipa mucho lo que hace ya desde hace tiempo. De hecho, el que te dije que me está grabando aquí en Mm, Coruña es de su grupo y hay otro de su grupo que también rapea, que me llevo de puta madre con él. Después el que también es de allí de Ourense, que se llama Kid Mount, que rapea en gallego. Ese mara chaval también brutalísimo. me, A Kid Mon sí me que o teño mola mucho. controlado. A Kid Mon sí. Me mola mucho lo que hace y también tenemos gente en común y tal. Y no sé, se podría hacer algo en un futuro, yo creo. Pero yo al chaval no le conozco en persona, la verdad. Pero me mola lo que hace. Y no sé, a lo mejor se me pasa alguien, pero esos dos me molaría colaborar en un futuro, 100%. E fora de Galicia, xa como, vamos a poñer unha meta que ahora mismo igual é máis complicado, pero é unha meta que digas ti: "Buah, con estos artistas que xa son máis coñecidos, que xa levan un tempo, que sería un auténtico soño poder colaborar", quenes serían? Un poco. Volvemos a Galicia, pero ahora como que ahora ya está por toda España y ya le conoce, o sea, no le conoce tanta gente como a mí como fan me gustaría o a otra mucha gente que lo escucha, pero vamos, el que te dije antes que es de Vigo, que se llama Dirty Suk, me molaría mucho colaborar con él. Es un chaval que tiene muchísimo talento y súper majo. De hecho, le teloneé ahora en enero y en Lu, súper super buena peña y los de su grupo también súper majos. No sé quién decirte. Con Cruz Cafuné también me molaría colaborar, pero eso ya está muy, muy lejos. También con la gente mítica que estaba en Purgan, Katie Kane, John Beef y demás, que esos ya son los padres del movimiento, del trap y todo eso. Glosito, como te dije antes, y MDA, etcétera. No sé, me molaría colaborar con muchísima peña a nivel de España, pero que va, de momento jodido. Home, de momento jodido, pero como sempre digo, non, ter eses soños ou esas cousas de, oye, me molaría, sabendo que non é tan fácil como dicir, oye, que lle escribas a un privado a Cruz Cafuna, oye, Cruz, vamos a facer un tema, que non é tan fácil, pero, oye, nunca se sabe, non? Que todo pode pasar e por ter soños non pasa nada. No, claro. E a hora de actuar, cales serían un pouco os festivais ou as cidades ou as salas nas que dirías: "Buah, sería ir queimando etapas de dicir, buah, que se actúa aquí xa, pase o que pase ca miña carreira, xa estaría contento"? Pues tío, en febrero, no yéndonos muy lejos, se hizo un Only Locals allí en Santiago de la Overdose. No sé si te suena la Overdose, la No, fiesta. no. Que es de género urbano, que es de Vigo y aquí en Galicia se hace en Vigo y en Santiago y se hace en Malatesta siempre y hubo unos Only Locals que decían que les tirase la peña un mail y conmigo no hubo suerte, pero por ejemplo, cantar en un evento de esos y allí en Malatesta, que es una sala en la que he estado mucho y muchas fiestas y tal, para mí sería la polla. En Vigo, por ejemplo, la Molotov o la Doppler. Y después a nivel de España, no sé qué salas decirte. Y después de festivales, imagino que los míticos, ¿no? O sea, Riverland, Viña Rock y todo eso. No sé si se me escapa. Bueno, Rompetiño también, aquí en Galicia. Hostia, Rompetiño, teñolle unhas ganas de ir ao Rompetiño, tío, nunca fun,
E aí podría estar, bueno, o Viña tamén. O sea, é que dices uns Sí. festivales que joder, pasa o que pase ca túa carreira, que ti podas actuar ali, xa sería como, mira, non sei se a miña carreira me vai levar a facerme rico, Mm, pero xa teño o meu nome na historia destes festivales. Xa eso sería a hostia. sí, sería brutal, tío. Y el Rompetiño, si vas, yo creo que te va a molar, ¿eh? Es prácticamente todo género urbano. Teñolle ganas. Aparte, ali pincha un colega meu, Quique Varela, que estivo por aquí na canle tamén que o entrevistei e xa me Mm, el fala maravillas de como é o ambiente ali, de como se vive aquelo a ver se este ano me coincide. O que pasa é que ao final eu vou a tantos festivales, me mola tantos tipos de sí, música, tío, que non me dá vida para todo, o sea, non podo, normal. non podo. Mira, vouche facer unha serie de preguntas agora, que van a definir, mira, as últimas creo que as últimas 2 conversas non as fixen, creo que estas preguntas, co cal, ahora, pois, hai xente que igual vai dicir: "Hostia, pois, menos mal que volven esto", hai xente que vai dicir: "Joder, estábamos contentos de que non preguntases esto". Son preguntas Mm, que, para que ti entendas, son as máis importantes de toda a conversa que podamos ter ata o de agora e as que poidan vir despois. Son sí, preguntas, e isto voume poñer serio, vale, porque, son preguntas que van a definir como ti eres como persona. De feito, vale? Van a provocar que igual esta conversa non se publique. E isto é moi en serio porque isto non te rías porque isto é unha base científica. Son preguntas que teñen hai moitos estudios científicos de moitas universidades que respaldan sí. o resultado, vale? Vou facer a primeira pregunta. O sea, isto non é tontería, a xente dirá, que gilipollas está dicindo? No, isto é verdad. Em, Estamos grabando isto son as 9:20 da noite, vale? Ti agora mismo, pois, despois de que acabemos, vas cenar. Ti agora mismo na casa non tes nada que cenar, non hai nada, ti empezas a abrir os armarios e encontrastes uns cereales, uns Choco Crispies, por exemplo. Mm, Abres a nevera, tes leite. Entón, a túa única opción para cenar sería uns cereales con leite. sí. É unha cena que ti contemplas como válida ou prefires pasar fame? Porque solo podrías cenar eso. Solo podrías cenar eso. Si no tengo otra cosa, todo es válido. Vale, vale. Vamos a poñernos noutra situación tamén. Ti, bueno, estás ahora mismo, non? Por exemplo, un venres, o sábado previa do partido do Depor, mismamente, Mm, ti cenas unhas pizzas cos colegas e despois sales por aí de festa. sí, Sales de festa, tal, pim pam, bueno, bebes agüiñas, que é o que se bebe sempre de noite, e ti chegas, pois, ás 4 da mañán, 5 da mañán, 8 da mañán, a hora que sexa, e chegas, pois, bueno, perjudicado porque as augas de noite as carga o diablo, non? Os xeos teñen misterio, e tes sí. fame, tes fame, e quedou pizza da noite, vale? E tes esa pizza para cenar. Primeira pregunta, cenarías a pizza que sobrou da noite? Sí, no, sí, si tuviese hambre y no si no tuviese Claro, hambre. pero tendo fame, tendo moita fame, a cenarías? Ah, teniendo hambre, pues sí, ¿por qué no? E a comerías fría ou a quentarías no microondas? Fría, joder. Vale, bien, 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 vale. Siguiente pregunta. Tortilla de patacas. É unha comida que che guste ou non? Me pierde, tío, y además hace que no la como Entón, vale. E como a comes? Con cebola ou sin cebola? con Moi feita ou estilo Betanzos aí que este o ovo solto? betanzos, betanzos. Vale, vale. Y última pregunta. ¿Qué comida sería a que te digas, si solo puedo comer esto, sería esta? Esa comida que no te podría faltar nunca. Ahora mismo, Ahora mismo. ¿Qué sería un o que te... poco, Sería... Oh, perdón. un poco. Bueno, vale, vale. Ven, ven, me parece perfecto. Teño que decir A lo que mejor a lo mejor hace unos meses te diría unos carbonara, pero ahora mismo un poke, 100%. bien, bien. Teño que dicir que esta conversa, como a xente xa está vendo, está sendo publicada porque hai unha pregunta, mira, isto é unha gilipollez, lóxicamente, pero hai unha pregunta que a mí me parece vital e representa moi ben como é a xente, que é a da Sí. pizza. A xente que quenta a pizza no microondas, esa xente non é de fiar.
Va, es que a mí me parece una tontería. Incluso la pizza de cuando llegas de fiesta sabe mucho mejor así que recién hecha. É que como ten que ser, é como ten que ser. Mira, vamos ir xa acercándonos cara ao final da conversa, pero hai un tema que porque eu estive vendo algunha cousiña túa, algunha conversa, algunha entrevista que hai publicada no de Galicia e demais, Sí, quero preguntarche porque, eu cando fago os directos en Twitch, aparte de facer estas conversas que subo a YouTube, de vez en cando fago directos en Twitch e ensino cancións e demais, e hai un instrumento, un elemento do cal eu son fan e absolutamente defensor, que é o autotune, que genera moito debate, moita polémica, porque hai moita xente que pasa pola miña, bueno, moita xente, como se sí. tivese 1000 personas, 4 ou 5 personas que pasan pola miña canle, que cando poño unha canción con autotune, xa está o autotune, vaya mierda, non sei que. Eh, como defende, porque eu sei por lo que xa vi, non, e aparte polo que tal, que a ti o autotune te parece algo válido. Eh, Claro. como definirías ti ou como defenderías a presencia do autotune na música? Pues que ahora mismo es algo súper importante. Y quien no utilice el autotune está mintiendo, porque hasta gente que hace otros géneros que no es el urbano lleva autotune, aunque no lo creas. Incluso, por ejemplo, yo creo que me suena que hasta Michael Jackson llevaba autotune, puede ser, no sé. Pero el que, a ver, yo fui hater en un pasado del autotune y yo siempre decía, no, yo no voy a llevar esa mierda nunca en la voz, no sé qué. Y al final, una vez lo utilizas, es una maravilla, tío. Y puedes hacer muchas cosas con el autotune. Y a mí, por ejemplo, en mi caso, me queda muchas horas de autotune para pillarle el truquillo al 100%, pero es brutal. Es una herramienta perfecta. Claro, porque a xente sempre asocia, o autotune a cantar mal ou a que non sabes cantar e por iso usas autotune, e non ten por que ser, para nada cantar mal, senón que ao final, pois, queres ti, pois, chegar a unhas notas ou facer uns sonidos que a túa voz de por sí non és capaz Mm. e utilizas unha ferramenta que está aí e que ao final non estás facendo nada malo, senón que é algo que existe, non estás ti falseando nada no sentido de que é algo que se utiliza e xa está, non pasa nada. Claro, y eso al final no es nada malo, porque te va a corregir aquello que está mal y va a hacer que suene mejor, ¿sabes? E que foi o que a ti, te levou a ese cambio? Foi usalo ou como cambiaches de mentalidade? De decir: "Hostia, pois isto sí que ao final isto é interesante". Foi cando o usaches por unha vez ou por algunha experiencia escoitando algo? Yo creo que más que nada fue por empezar a usarlo, que me empezó ahí a gustar más, porque yo llevo escuchando gente que lleva puesto el autotune desde los 13, 14 años y no sé, de aquellos nunca me había llamado la atención, pero debió de ser por el tema de empezar a utilizarlo que dije, hay que potenciarlo. E ao contrario do que a xente cree, porque eu de feito, quero facer, xa aviso a xente, proximamente, quero empezar a facer como debates de temas e quero levar aquí a canle a xente que usades Mm. autotune ou xente que defendedes e algún que outro artista, preferiblemente artista que sexa un pouco hater para presentar un pouco as dúas, aspectos, non? Un debate que igual acaba a morte e igual acaba a cuchillazos ou a tiros, pero quero levalo, pero para que a xente que non coñeza, non? Porque ao final a xente di autotune é simplemente darlle un botón e xa está, para nada, porque o autotune hai moitos aspectos que regular, Claro, e incluso ti o regulas nun punto e como ti non fagas a túa voz nun tono exacto, o que ti regulaches de autotune se va a la mierda. claro. Como explicarías para que a xente sepa un pouco como funciona, como é, usalo, que parámetros ou que cousiñas, fan falta para usalo, para que a xente, pois, poida entender o que é? Sí. Pues ahí, en esa parte más técnica, yo te diría que te dijese mi productor, porque yo no tengo tanta idea del tema del autotune, pero es lo que hablamos antes, es una herramienta que tú lo utilizas si no sabes cantar, por así decirlo, y quieres que eso suene mejor, afinar más, que tenga más brillo y corregir esas notas que te faltan cantándolo con tu voz, ¿sabes?
Mira, empezábamos co Osa do Mar, vamos ir poñendo o peche outra vez co Osa do Mar. Falta moito porque esta conversa vai estar publicada en pouco, o sea, non vai a tardar, pues, seguramente, pois a xente a pode estar vendo o eu creo que o 13 ou o 20 de maio, cando a xente vai estar Sí, vendo isto. Se xente, se é o 20 dixen o 13, o tempo é relativo. O sea, parece que o 13 ou 20, pois pensade, da igual, é o día que é. sí. Queda moito, pero pouco para Osa do Mar, pero imagino que na túa mente seguro que xa tes un pouco pensado o que queres ou como che gustaría que fose a actuación. Eh, como te visualizas ali no escenario? Como pensas que pode chegar a ser aquelo? A ver, yo no sé, yo ya tengo muy claro que me lo voy a comer todo, literalmente. No sé, voy con una actitud muy de engorilarme y hacerlo todo lo más bien que pueda. Yo sé que va a haber, a ver, no lo sé, a lo mejor estoy diciéndolo ahora y me tiro un triple y después cuando llegue el momento no hay ni Dios, pero yo creo que sabiendo la gente que me conoce de allí y tal, va a haber bastante gente. Voy a llevar conmigo a uno de los de mi grupo de Santo Done, uno de mis mejores amigos que se llama Cuatro, que también hace música y tal, el mejor rapero de Amariña. Y va a estar ahí haciéndome los coros si puede, y si no, vamos a estar ahí soltándonos unos temas y nada, de puta madre. Yo me veo muy decidido para el momento de la Osa do Mar y voy a dar lo mejor de mí. Y si se pueden hacer pogos, que se hagan. Vale, eu avísoche, eu vou a ir. Encargo meu de intentar iniciar pogos. O sea, xa che digo que pola miña parte, encargo meu de intentar inicialos, e de que eso pase. O sea, me comprometo aquí públicamente de que vou a ser a persona que os inicie. Xa te digo, seguramente Sí, hai máis, pero eu xa vou facer para que eso pase. además ya se va a notar con cada canción y con cómo actúe yo, cuál va a necesitar pogo y cuál no. Mira, porque ahora comentas, a mí se me iba a mente preguntarche precisamente por Santodone, non? Por ese Sí. grupiño teu un pouco tamén que unha parte túa importante tamén que do teu día a día. Fálame un pouquiño deso tamén. Pues mire, Santodone somos un grupo de amigos literalmente, pero los que damos la cara para cantar y eso somos cuatro, Ucra y yo. Bueno, Ucra está ahora ya desconectado de la música, que ya lleva tiempo sin sacar nada de canciones, pero los que seguimos activos somos cuatro y yo, quizá yo más que cuatro, porque cuatro lleva ya sin subir música mucho tiempo, pero tiene ahí su álbum debut que va a tener entre 12 y 13 tracks y muy bomba, tío, muy bomba. Además, se lo grabé yo todo. Bueno, tuve problemas y vamos a tener que regrabar bastantes temas, pero lo mejor que se hizo allí en la Mariña, de lejos, tío. Hablando de rap y en concreto de lo que va ese álbum, que es Detroit, West Coast, de ese género, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pois, tío, mira, ibache preguntar porque claro, falamos un pouco de que vas a sacar música. Estaba acordando agora porque, mira, non o dixen ao principio, pero isto, son conversas caóticas de preguntas por unha cousa, volvemos atrás, volvemos para diante, porque isto é la vida, gente, es así como funciona isto. Porque claro, te preguntei polo traballo, pero non te preguntei polas túas motivacións á hora de escribir, porque claro, te preguntei por as motivacións para escribir cando empezabas con 13 anos, pero que é o que te motiva agora? Ou que é o que che move a cabeza para escribir os temas que tes agora e os que van a salir? Que é o que che fai coller o boli ou escribir? Que é o que che leva? Pues sinceramente, nada en concreto. O sea, yo cuando tengo el beat, lo escucho y si sale algo, sale, y si no, no. Pero voy fluyendo a la hora de escribir. Lo que me salga en ese momento me sale, pero no tengo como ningún tema en mente del que voy a hablar. Va todo demasiado fluido. Ahora, desde el año pasado hasta ahora han sido todos los temas así, literal. Y incluso desde hace tres, no sé. O sea, siempre he ido muy fluido con lo del tema de hacer las canciones. Cuando hacía rap, a lo mejor me centraba más
en hablar de un tema en concreto, pero ahora lo que se me pase por la cabeza lo apunto, si me mola lo dejo, si no lo borro y así. Qué asco, tío. O sea, de que, joder, a mí que incluso me costa pensar nun tuit para escribir algo nunha publicación, me costa pensar en que escribir, e ti ahora me dis que ti fas os temas, nada, fluir, e xa está. O sea, xente, vos vedes, nada, fluir, fluir, o sea, xa está, así de fácil, pum. Joder. Sí, no, no sé, es que también las vibras que te da la base sobre la que vayas a escribir, no sé, para mí tiene que ser fluido, no sé, pero también soy muy frustrado a la hora de escribir, porque hay veces que no encuentras una inspiración ni para Dios, y hay otros días que a lo mejor te escribes un tema en una hora o así, ¿sabes? Pero va, viene y va, literalmente. Ya, a min me encanta cando me dicís estas cousas, sei que é unha pregunta moitas veces complicada e sei que de feito hai artistas e grupos que non lles gusta moito cando lles pregunto polas súas motivacións ou a hora de compoñer como é, porque ao final é complicado, non? Pero cando me dicides así de, buah, que me sale tal, e me explicas como tú me estás explicando a ti, me encanta saber, oye, pois ao final é as vibras o que che leva e o plasmas aí e pa diante. Mm. Claro, y no sé, también hablar un poco de uno mismo o de vivencias que te hayan pasado y eso. Ser lo Pois profesional que puedas. Pois, tío, mira, vémonos pronto. Moitísimas gracias pola túa visita pola canle, por poder Gracias a ti por che llamarme. chegar a facer esta conversa. Gracias á xente do Oso do Mar por poñerte no cartel, porque eu vou aproveitar agora ao final non dicirlle á Mm. xente que cando un festival publica un cartel, e sobre todo festivales como o Oso do Mar que aman a música e se levan a alguén, porque outros festivais que pode levar a xente por motivos X, pero o Oso do Mar se leva a alguén é porque eles lle ven potencial e saben que esa persona pode facer un directo bo, porque son xente que están en todos os putos festivales como público, coñecen moita música e tal, pero dicirlle a xente que, joder, cando un festival publique un cartel, máis alá de que os nomes altos os coñezamos ou non, facer o que fago eu, o que fai moita xente, non son o único, Mm. por suposto, pero coller a liña baixo os nomes descoñecidos, coller e dicir, hostia, Basquiat, vouno buscar, vou entrar en Spotify, vou escoitar, me mola? Sí, non me mola? Pois non me mola, xa está, pero descubrir porque ao final é a forma de que pues, te podamos descubrir porque, claro, mira, dixe que nos íbamos a despedir, pero vai outra pregunta. Porque a hora de ti chegar á xente, ahora mismo non, nun mundo tan globalizado como este das redes, de Spotify, de todo o mundo poder subir música, o de chegar á xente é o complicado, non? Porque subir é fácil, pero que a xente te escoite é o máis difícil. Sí, yo intento dar mucha promo con las redes. Ahora, de hecho, Instagram lo estoy utilizando casi exclusivamente para todo el tema de la música. Y la verdad, me da asco y a la vez no, pero lo que te voy a decir es que me gustaría darle más caña a TikTok, por ejemplo, porque en TikTok salen muchos artistas emergentes y demás, y ¿por qué no? Probar a subir cosas ahí de música y ya tengo subidas cosas, pero a lo mejor darle más, porque hay mucha gente que cuanto más pesados son subiendo cosas de eso, antes le llegan a la gente y es un hecho. Mira, hai un grupo de indie rock, sí, rock, máis ben, podemos definilo un pouco así en xeral, que se chama, son de Madrid, creo, non, bueno, de Madrid, bueno, da península, non sei de que zona ahora mismo. Chámanse Alcalá Norte, e o tipo, bueno, son 4, creo que son 4 ou 5. Mm. Un deles que o creva o Twitter e o Instagram, fai o que dis ti, e o tipo sacar un disco agora, e o tipo é moi pesado en Twitter. Veña a poñer tweets, e veña a poñer tweets sobre as súas cancións e cousas que non teñen que ver ca música, pero publica un montón. Que pasou? Pa que a xente vexa que o que dis ti non é tontería, que non é simple, que non é gilipollez o que te acabas de dicir. E o tipo empezou a escribir moito, a publicar, 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 Mm. publicar. Empezouse a facer medio viral, non sei que, e conseguiu que, poñendo gilipolleces, Sí, a xente chegou ao seu disco e agora mismo, dentro do seu xénero,
é un dos discos emerxentes máis valorados e levan feitos en Madrid 3 sold outs de 150 personas. O sea, non sold out de 20, de meter 150 personas. Venderon agora en Barcelona un concerto tamén e creo que meten cento e pico personas tamén en Barcelona. E ao final é o que toca, non? Ahora mismo neste mundo de redes, ser pesado e é jodido, non? Porque ao mesmo tempo diste, mierda, estou sendo moi pesado, pero é que senón. Claro, y al final cuanto más pesado seas es que se lo va a acabar tragando la gente y lo va a acabar escuchando. Que habrá alguna gente que no, pero la mayoría, cuanto más pesado seas, Pois, xente, eu vou a ser moi pesado coa conversa, vamos a publicar cousiñas, vamos a darlle caña, vou a ser moi pesado para que escoitedes cando salga a música nova, hai que compartila, xente, vou a compartir tamén o que cando salga, vou a compartir a túa actuación no Oso do Mar, mm, e tío, esta é a túa casa, muchas gracias. cando salga o traballo, se queres volvemos a facer outra conversa, para Por calquera mí, cousa que no, queiras, ti me dis: "Oye, Dani, cuadramos, a ver se cuadramos máis rápido que desta vez", pero me dis: "Oye, quero pasar pola túa canle para explicar canción a canción o que escribín". mm, Veña, pois o facemos. O que ti te apetezca, esta é a túa casa. perfecto, muchas gracias, tío. E unha última cousiña antes de despedirnos, porque isto o estamos facendo antes de vaise publicar despois de tes a camiseta Mm, do Depor, eu a teño aí. Aquí tamén a xente, non sei se pode ver, teño aquí a bandeira medio caída de All Face. Vai, que facer esta pregunta é jodido porque despois digas o que digas, igual é distinto o que pasa, pero que crees que vai pasar o domingo? no, É máis jodido responder eso que dicir que tema vai a pegar, que tema vai a ser o que te vai a facer despegar, É máis jodido casi eso que o outro, no sé, tío. Yo aún me estoy añadiendo a la piña esta del Depor, tío, porque hace relativamente poco fui a ver un partido con uno de mis amigos de Burela aquí en Coruña, que fuimos hasta Riazor y, buah, no sé, tío. A mí el fútbol siempre me la sudó, pero ahora como que volvían a hacer un interés en mí, tío, y no sé, el aura del Depor mola mucho, tío, y la gente aquí en Coruña lo contagia, tío, y mis amigos son todos muchísimo del Depor desde hace años y al final es una cosa que te tragas y no sé, mola mucho todo y no sé, el partido ese que fue a ver, el del Arenteiro, bueno, no empate, pero vamos, pero que no sé, me mola mucho la sensación de estar ahí en Riazor y tal, é que y ver cómo la gente lo vive y eso. É que eu que son deportivista de todo dende a cuna, sufridor que o levo tatuado e aínda que quixen escapar moitas veces acabo volvendo ao Depor, o que dis ti é a aura, o que define ahora mismo o Deportivo e a afición, o que se Mm, respira, o ambiente, o que hai. Pero vamos a ver o que pasou. Cando este publicado isto, oxalá o resultado sexa positivo, e senón, pois, o que nos toca, mm. que sufrir, que xa levamos moito sufrido. Bueno, Sí, tío, a ver si toda segunda. a ver, pois moitísimas gracias pola túa visita, como dicía, esta a túa casa, xente, como sempre, debaixo Gracias. del, eu estou máis arriba del, pequeniño, el está máis grande, debaixo del, na caixa de descripción do vídeo de YouTube, vai estar, como sempre, os enlaces a todas as súas redes, o seu Spotify en todos os lados para que vaiades, coitedes e lle dades a seguir para estar atento a todo o que vai a sacar e escoites o que se publicou. E a ti, tío, novamente, gracias por vir, Gracias. desexando verte no Oso do Mar e moitísimas das sortes, e sobre todo, e máis importante, sigue con esta ilusión e con estas ganas de traballar. Así estaré álbum a finales de año. Xente, anotade. Moitísimas gracias. Gracias a ti, tío.